Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Este vídeo es el vídeo 4 de la serie Cómo utilizar el multímetro desde cero, y en él vamos a ver cómo medir resistencia eléctrica. Algo absolutamente básico si trabajas con componentes electrónicos, porque las resistencias las vamos a encontrar en absolutamente todos los lados. Todos los circuitos electrónicos van a llevar al menos una resistencia, así que es importante saberlas medir correctamente. Estupendo, pues, ¿qué es la resistencia? La resistencia eléctrica limita el paso de corriente en un circuito. Se mide en ohmios y su valor nos lo podemos encontrar impreso en la propia resistencia o con bandas de colores. Así que antes de nada, y lo lamento mucho, pero vamos a tener que echarle un vistazo a lo que es el código de colores de las resistencias para comprender de qué estamos hablando. Antes de empezar a medir resistencias con el multímetro, tenemos que conocer cómo están codificadas. Es un sistema sencillo, pero conviene tener a mano una tabla como esta mientras nos aprendemos de memoria el código de colores. Vamos a empezar con las resistencias de 4 bandas, que son las más comunes, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, cada color representa un valor. Por ejemplo, el negro vale 0, marrón 1, etcétera, 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 hasta llegar al blanco, que vale 9. Las dos primeras bandas representan el valor y la tercera banda el multiplicador. La cuarta banda será la tolerancia. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, en esta resistencia vale 270 ohmios. Esto es porque las dos primeras bandas simbolizan el valor. Así que tenemos rojo 2, la primera banda, la segunda banda violeta, que es 7, así que tenemos 27, y la tercera banda el multiplicador. En este caso multiplicamos por 10, por lo tanto 27 por 10, 270 ohmios. También hay que decir que el valor siempre es en ohmios. La cuarta banda, la tolerancia, es dorado, por lo tanto es una tolerancia del 5%. ¿Qué significa la tolerancia del 5%? Significa que el valor teórico, que son 270 ohmios, el fabricante nos dice que puede tener más 5% o menos 5%. O sea que esta resistencia podría medir como valor máximo 283,5 ohmios y como valor mínimo 256,5 ohmios, que es el resultado de calcular el 5% de 270. Así que si nos la encontramos en un circuito y nos mide dentro de esta tolerancia, es decir, si nos mide entre 256 y 283 ohmios, significa que la resistencia está correcta. Fuera de ahí, la resistencia podría estar ya dañada. En este otro ejemplo tenemos una resistencia muy común, que es la resistencia de 1K, o sea, de 1000 ohmios. Entonces, como veis, la primera banda es el marrón, que simboliza el 1, la segunda banda es el negro, que simboliza el 0, por lo tanto, el valor de la resistencia, que son las primeras bandas, sería 1, 0, y la tercera banda el multiplicador. Así que tenemos 1, 0 por 100, 10 por 100, 1000 ohmios, que lo podemos simplificar en un kilo ohmio, o sea, 1K. La tolerancia en este caso es el color plateado, que indica una tolerancia de 10 ohmios. Por lo tanto, esta resistencia no podemos encontrar que su valor real, su valor teórico es 1000 ohmios, pero su valor real podría oscilar entre 900 ohmios y 1100 ohmios. Y ahora un último ejemplo, porque también nos podemos encontrar resistencias con solo 3 bandas. Se leen igual que las de 4 bandas, simplemente que la última banda, al no tener color, se considera que es una tolerancia del 20%. ¿De acuerdo? En este caso, esta resistencia, el valor sería rojo-rojo, por lo tanto 2, 2. El multiplicador naranja, o sea que hay que multiplicar por 1000, por lo tanto 22.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 22K. Como no estamos especificando ninguna tolerancia, se entiende que es la máxima, que es el 20%. También nos podemos encontrar resistencias con 5 bandas. En este caso, las 3 primeras bandas representan el valor, la cuarta el multiplicador y la quinta la tolerancia. Estas resistencias de 5 bandas suelen ser más precisas que las de 4 bandas. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una resistencia que las tres primeras bandas, o sea, su valor es naranja, naranja, negro, por lo tanto 3, 3, 0, sí, consultamos la tabla. Y luego tenemos un multiplicador rojo, que significa por 100, por lo tanto tenemos 330 por 100, que son 33.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 33 kiloohmios. En este caso, la tolerancia, que es la última banda, que es el color marrón, representa una tolerancia del más menos 1%, con lo cual esta resistencia, un valor teórico de 33.000 ohmios,
podía valer en realidad entre 32,67 kiloohmios y 33,33 kiloohmios. ¿Vale? Como veis, es más precisa que las de 4 bandas. Vamos a ver otro ejemplo para que acabe de quedar claro. Imaginemos que tenemos una resistencia, que la primera banda es el rojo, la segunda el violeta, tercer dígito el negro, vamos a ponerle el multiplicador naranja y una tolerancia del 2%. En este caso, esta resistencia, los 3 primeros dígitos son rojo, violeta, marrón, por lo tanto el rojo es el 2 en la tabla, el violeta es el 7 y el negro es el 0, por lo tanto el número es 270. Ahora le aplicamos el naranja, que es el multiplicador por 1000, por lo tanto 270.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 270K, y una tolerancia del 2%. Por lo tanto, la resistencia tendría un valor teórico de 270.000 ohmios, pero en realidad podía valer entre 264.600 ohmios y 275.400 ohmios. Ese rango de valores sale de calcular el 2% de 270.000. Con esta imagen se verá más claro. La resistencia vale 270.000 ohmios y el 2% de 270.000 es igual a 5.400. Así que para el rango superior tenemos que coger 270.000 y sumarle 5.400. Así eso nos dará un valor máximo de 275.400. Para el rango inferior tenemos que coger 2.700 ohmios y restarle 5.400. Por lo tanto nos dará 264.600 ohmios. Y ya finalmente existe la resistencia de 6 bandas, que son raras de ver, pero existir existen, así que vamos a verlas. Se miden exactamente igual que las de 5, o sea, es decir, las 3 primeras bandas representan el valor, la cuarta el multiplicador, la quinta la tolerancia, y en este caso la sexta banda indica el coeficiente de temperatura, cuánto puede variar la resistencia en función de la temperatura. Ya te digo, estas resistencias son más bien de laboratorio o de aplicaciones muy precisas. Por lo tanto, en este caso, pues nada, si tenemos aquí azul, pues azul 6, gris 8, negro 0, por lo tanto el valor es 680, el multiplicador naranja, así que hay que multiplicar por 1000, 680 por 1000, 680.000 ohmios, lo que es lo mismo, 680K para simplificar. El marrón nos indica una tolerancia, según la tabla, del más menos 1%, y ahora tenemos este último valor, que es el rojo, que en este caso es un coeficiente de temperatura de 50 ppm por grado centígrado. ¿Este coeficiente qué indica? Esto indica cuánto puede variar el valor de la resistencia en función de la temperatura. Por ejemplo, un coeficiente de 100 ppm por grado centígrado significa que la resistencia puede variar 100 partes por millón, por cada grado de cambio de temperatura. Ya digo que esto es para aplicaciones muy específicas. O sea, quiere decir que si tienes una resistencia de 10K y su coeficiente es de 100 ppm, si la temperatura sube 30 grados, la resistencia puede variar 30 ohmios. Vale, por lo tanto es una resistencia un poquito especial que creo yo que va a ser difícil de encontrar, porque se utiliza en instrumentos de mucha precisión. Bueno, pero ya está bien de chapa. Vamos a empezar a medir algo, ¿no? Con el multímetro, que para eso hemos venido. Luego más adelante también explicaré las resistencias SMD, cómo leerlas en este mismo vídeo más adelante, ¿de acuerdo? Para medir resistencia tenemos que poner las pinzas del multímetro, la negra en el puerto COM y la roja, donde en este caso, aquí como podéis ver, está señalizado con voltios y ohmios. Por lo tanto, para medir ohmios, su posición es esta. En este otro modelo de multímetro, exactamente igual, la pinza negra en el COM y la pinza roja donde está el símbolo de ohmios. Entonces, bueno, en los multímetros que no son autorrango, en esta franja de aquí que estamos viendo que marca el símbolo de ohmios, el omega, para medir ohmios, deberemos seleccionar la escala que más se adapte a la resistencia que queremos medir. En este, por ejemplo, que es autorrango, simplemente con seleccionarlo en ohmios ya es suficiente. De acuerdo, pues vamos a medir el valor real de esta resistencia, que como ya sabemos el código de colores es marrón, negro, rojo, por lo tanto es marrón 1, negro 0 y luego multiplicar por 100, por lo tanto 1, 0 por 100, 1000 ohmios, una resistencia de 1K. Y tiene una tolerancia del 5% porque el color es dorado. Puede ser que a través de la cámara estéis viendo que el color parezca el marrón, pero a simple vista se ve claramente que es dorado. Así que fijaos bien, he seleccionado el selector de 6K porque es el valor inmediatamente superior a lo que quiero medir. Si se selecciona a escala menor, el multímetro no me va a dar ninguna lectura. Si la selecciono muy superior, me dará lectura, pero con menos precisión. ¿De acuerdo? Entonces la escala más correcta es esta de los 6K. Y nos marca un valor de 0,989.
si aplicamos el 5% de tolerancia, tendríamos que la resistencia debería medir un valor máximo de 1050 ohmios y un valor mínimo de 950 ohmios. Por lo tanto, esta resistencia está dentro de ese rango y está correcta. Como podéis ver, la estoy midiendo conectada en la placa. ¿De acuerdo? Se podría medir conectada a la placa, pero la placa tiene que estar completamente desconectada de la electricidad. No podemos estar midiendo la resistencia con la placa conectada. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué puede pasar al medir una resistencia que está interactuando con otros componentes? Podría darnos una lectura incorrecta. Si nos da una lectura incorrecta, lo ideal sería desoldar una pata y medir con al menos una pata fuera. En muchas ocasiones, como esta no es necesario, ya suele marcar el valor correcto, pero si marcas un valor incorrecto antes de desechar la resistencia, deberíamos desoldar una pata y comprobarlo. Si nuestro multímetro es autorrango, pues simplemente no tenemos que seleccionar nada, él ya solo se pone a medir en la escala correcta. Aquí tenemos otra resistencia que sus colores son naranja, naranja, negro y marrón, por lo tanto el valor 3,3, el multiplicador es 0, o sea que hay que multiplicar por 1, así que esta resistencia debería ser de 33 ohmios. Como podéis ver, es una resistencia de 33 ohmios, casi clavados, por lo tanto no hace falta calcular la tolerancia, ya vemos que está bien. Bueno, y no quería dejar pasar este vídeo sin enseñaros al menos una resistencia de 5 bandas. En este caso la resistencia es marrón, negro, negro, rojo, marrón. Las tres primeras bandas representan el valor, por lo tanto marrón 1, negro 0, el valor es 100. El rojo multiplicador, que es 100, que hay que multiplicar por 100, por lo tanto 100 por 100, 10.000. 10.000 ohmios o 10K. El valor es de prácticamente 10K, con lo cual esta resistencia estaría correcta. Vamos a ver un tipo de resistencia, que es la resistencia variable, también conocida como potenciómetro. Esta, en este caso, el valor lo lleva impreso. Es un valor de 10K. Este tipo de resistencia va variando en función de la posición que esté el selector. Para medir el valor total, pondremos las pinzas del multímetro en los extremos de la resistencia. Aquí nos indica que su valor es de 9,8K, aproximadamente los 10K que debería medir. Y entonces, para comprobar si funciona, tenemos que poner en un extremo una pinza y la otra en el medio y comprobar que va variando desde el 0 hasta el valor máximo. En un extremo marca 0, va subiendo el valor a medida que vamos moviendo el potenciómetro hasta el valor máximo. La patilla del medio es el común y los extremos es la resistencia. Por lo tanto, si ahora mantengo el común y esta resistencia la cambio de sitio, se comporta completamente al revés. Ahora está en el 0 y cuando giro hacia el otro lado va aumentando hasta el valor máximo. Bueno, otro tipo de resistencia súper común que vamos a ver muchísimo son las resistencias SMD y se miden exactamente igual que una resistencia común. Ahora, a continuación, explicaré detalladamente, si tenéis paciencia, porque también es un poco espeso esto, cómo se leen las resistencias SMD, qué significa esta numeración y cómo se interpreta. Por lo pronto, esta resistencia SMD es de 3 dígitos y eso significa que los dos primeros es el valor y el tercero el multiplicador. Así que tenemos como valor 1, 0, o sea 10, y el multiplicador pone 3, pues significa que hay que multiplicar por 1000. Por lo tanto, 10 por 1000, 10.000. Así que esta resistencia es una resistencia de 10K. Si la mido con el multímetro, veis que está correcta porque marca prácticamente 10K. O sea, las resistencias SMD se miden con el multímetro de exactamente igual manera que las resistencias comunes. Bueno, vamos a ver cómo se leen las resistencias SMD. Hay de varios tipos. Las más comunes son las de 3 dígitos y se lee de la siguiente manera. Los dos primeros números indican el valor y el tercer número el número de ceros que hay que agregar. Por lo tanto, una resistencia codificada con 473 significa que el valor es 47 y hay que poner 3 ceros. Así que esta resistencia valdría 47.000 ohmios. Veamos otro ejemplo. Una resistencia con esta codificación significa que los dos primeros dígitos, o sea 10, es el valor y hay que agregarle un 0. Por lo tanto, su valor será de 100 ohmios. Este otro código nos indica que el valor es 10 y hay que añadir 0 ceros, con lo cual el valor es de 10 ohmios. Otro tipo de resistencia con 3 dígitos es la que incluye la letra R. La letra R simboliza la coma, por lo tanto, si tenemos este código, esta resistencia equivaldría a 4,7 ohms. También tenemos resistencias de 4 dígitos. En las resistencias de 4 dígitos SMD, los 3 primeros dígitos representan el valor
y el último dígito la cantidad de ceros que tenemos que agregar a este valor. Así que tenemos en este caso una resistencia de 470.000 ohmios. Bueno, y ya para finalizar tenemos el último tipo de resistencias, que son las que están codificadas con el código EIA96. Para descifrarlas tendremos que utilizar la tabla EIA96. Los dos primeros dígitos de la resistencia representan un valor que hay que buscar en la tabla, y el último dígito es el multiplicador que también encontraremos en esta tabla. Este tipo de resistencias, sus dos primeros dígitos corresponden con un valor de la tabla. En este caso, si buscamos 18 en la tabla, se corresponde con el valor 150. Y el último dígito es el multiplicador. Si buscamos el multiplicador B en la tabla, se corresponde que hay que multiplicar por 10. Con lo cual, 150 por 10 es igual a 1500 ohmios. Bueno, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco su suscripción y que le des al like. Y nos vemos en el próximo vídeo de este curso. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Un saludo.